¿Ha llegado por fin la paz a Medio Oriente? ¿Pondrá fin el tratado de paz firmado el pasado mes de marzo entre Israel y Egipto a décadas de hostilidad en Medio Oriente? ¿O simplemente proporcionará un breve respiro, una pausa antes de la tormenta? ¿Hacia dónde conducen los acontecimientos en Medio Oriente? ¿Podemos saber lo que nos espera en este punto tan conflictivo? Después de enfrentarse en estado de guerra durante casi 31 años, Egipto e Israel firmaron un tratado formal en la Casa Blanca el pasado 26 de marzo para establecer la paz y abrir relaciones normales y amistosas. Mientras millones de personas miraban por televisión, el presidente Anwar Sadat de Egipto y el primer ministro Menachem Begin de Israel firmaron las versiones árabe, hebrea e inglesa del primer tratado de paz entre Israel y un país árabe. El presidente Carter, firmando como testigo en nombre de los Estados Unidos, declaró: "La paz ha llegado", y agregó: "Hemos ganado por fin el primer paso de la paz, un primer paso en un camino largo y difícil". Los tres líderes se unieron para ofrecer oraciones para que el trabajo traiga una verdadera paz a Medio Oriente y ponga fin a la animosidad que ha estallado 4 veces en guerra desde que Israel declaró su independencia en mayo de 1948. Muchos se han dejado llevar por la euforia generada por la firma de este tratado histórico. Pero, ¿traerá realmente el tratado de paz que ha eludido la región durante décadas? ¿O es que los acontecimientos incontrolables están destinados a romper pronto el delicado tejido de la paz en esta parte volátil del mundo? Lo que suceda en esta área estratégica es de vital interés para las naciones de todas partes del mundo. Durante más de 40 años, la pura verdad ha instado a los lectores a mantener sus ojos en el Medio Oriente, el punto focal de todas las profecías bíblicas. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las posibilidades de paz en esta región explosiva? ¿Hacia dónde se dirige Oriente Medio? ¿Podemos saberlo realmente? Hay un Dios creador que conoce el pasado y puede imaginar el futuro. Él nos ha dado en su palabra, la Santa Biblia, muchos cientos de profecías que predicen eventos futuros. El Creador dice: "Porque yo soy Dios y no hay otro que sea. Yo soy Dios y no hay otro como yo, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad de las cosas que aún no están hechas, diciendo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero". Isaías 46, 9 y 10. Es Dios quien conoce el fin desde el principio. Su palabra, si se estudia diligentemente y se entiende correctamente, revela a la humanidad muchos de los acontecimientos más importantes que están a punto de ocurrir en el Medio Oriente. El profeta Daniel profetizó que 4 grandes imperios que gobernarían el mundo surgirían uno tras otro. Véase Daniel 2 y 7. Estos imperios dominarían esta tierra hasta el tiempo del fin, cuando la piedra, el Mesías o Cristo, véase Daniel 2, 45 y Efesios 2, 20, demolerá y suplantará a todos los gobiernos humanos. La profecía más larga de la Biblia, el capítulo 11 de Daniel, se refiere específicamente al Medio Oriente. La mayor parte de esta larga profecía ya se ha cumplido. Los primeros 4 versículos de este capítulo predijeron que un rey poderoso, Alejandro Magno, se levantaría y derrotaría a los persas. Moriría sin posteridad que gobernara en su trono. Su reino sería dividido a los 4 vientos, por sus 4 generales. Luego llegamos a la profecía muy detallada concerniente a una lucha prolongada entre los reyes Seleucidas del norte, en Siria, y los reyes Ptolemaicos del sur, en Egipto. La historia muestra con cuánta precisión se cumplieron las detalladas profecías de los versículos 5 al 39. Pero los versículos 40 al 45 aún no se han cumplido. Revelan que aún no han tenido lugar acontecimientos sorprendentes en el Medio Oriente. Como se predijo, después de la muerte de Alejandro Magno, sus 4 generales se repartieron su reino. Casandro gobernó Grecia y Macedonia. Lisímaco recibió Asia Menor. Seleuco, Nicátor, gobernó Siria y Babilonia hasta la India. Ptolomeo, Sóter, gobernó Egipto, parte de Etiopía, incluso el actual Sudán,
Judea y parte de Siria. Los reyes del norte y del sur a los que se hace referencia en este capítulo fueron los gobernantes griegos de Egipto y Siria que durante siglos lucharon por el control de Palestina. La Biblia siempre habla desde el punto focal de Tierra Santa. Siria estaba al norte de Palestina, Egipto estaba al sur. El rey del norte continuó siendo Siria hasta el año 65 a.C. A partir de ese momento, el rey del norte representa al Imperio Romano. Roma es el cuarto y último de los imperios que gobernaron el mundo y que Daniel profetizó que dominaría en este mundo. Daniel 2:7. El Imperio Romano se encontraría con la catástrofe y sería revivido una y otra vez. Continuaría reapareciendo hasta que el Mesías apareciera en escena y destruyera todos los reinos y gobiernos humanos y estableciera el reino de Dios. El antiguo Imperio Romano cayó en manos de los érulos y sus aliados en el año 476 después de Cristo. Luego, Justiniano revivió el Imperio Romano en Occidente en el año 554 después de Cristo. Fue en nuestro tiempo revivida por Benito Mussolini. Il Duce, el líder, gobernó el sexto gran renacimiento del Imperio Romano. De acuerdo con las profecías de su Biblia, habría 7 cabezas principales, líderes o 7 avivamientos del Imperio Romano, comenzando en el año 554 después de Cristo, cuando la herida mortal fue sanada por Justiniano. Apocalipsis 13 del 3 al 5. Las otras resurrecciones del Imperio Romano incluyen las de Carlomagno, Otón el Grande, Carlos el Grande de los Habsburgo, Napoleón y Mussolini y Hitler. El séptimo y último avivamiento aún no ha ocurrido. Los estudiantes de la profecía bíblica generalmente entienden que el cuarto reino mencionado por Daniel, representado por las piernas de hierro y los pies parte de hierro y parte de barro, es el Imperio Romano, Daniel 2 del 32 al 45. Y en los días de estos reyes, 10 reyes representados por los 10 dedos, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido. Y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que romperá en pedazos, golpeará la imagen en sus pies y dedos de hierro y barro, y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Daniel 2:44. El séptimo capítulo de Daniel enumera 4 bestias, león, oso, leopardo y una cuarta bestia, espantosa y terrible, diferente a cualquier bestia conocida por la humanidad. Daniel fue inspirado para predecir la destrucción de esta cuarta bestia, el Imperio Romano. Miré hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destruido y entregado a la llama ardiente. Daniel 7:11. Luego sigue la venida del Mesías a esta tierra en poder y gloria. Vi en las visiones nocturnas y aquí que uno como el Hijo del Hombre había venido con las nubes del cielo. Y le fue dado dominio y gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. Versículos 13 y 14. Muy pocos entienden que el Imperio Romano va a existir literalmente a la venida del Mesías y una vez más causará grandes estragos en nombre de la paz, justo antes del establecimiento del profetizado reino de Dios en esta tierra. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, en un discurso en Zúrich, Suiza, instó a la creación de unos Estados Unidos de Europa. Desde entonces se han dado muchos pasos hacia la consecución de este objetivo, el más reciente de los cuales fue la primera elección directa de la historia para un Parlamento Europeo ampliado y fortalecido. Una nueva Europa está llegando con la misma certeza con la que el sol seguirá saliendo y poniéndose. Muchos europeos se dan cuenta de que seguirán siendo impotentes como naciones individuales a menos que puedan unirse en una unión fuerte. Solo entonces podrán hablar con una sola voz y ejercer su poderío político y militar con el máximo provecho. La guerra más reciente en Oriente Medio ha puesto de manifiesto la debilidad de Europa en las disputas internacionales. Las naciones de la Comunidad Económica Europea se vieron obligadas a quedarse de brazos cruzados mientras Estados Unidos y Rusia tomaban las decisiones importantes relativas a la lucha en Medio Oriente de octubre de 1973. Los europeos acusan que no solo no fueron consultados, sino que solo fueron informados tardíamente
Después de que la situación internacional en Oriente Medio se hubiera deteriorado hasta el punto de que Estados Unidos se sintiera impelido a poner sus fuerzas, incluidas las que están en suelo europeo, en alerta máxima. Los europeos ahora exigen tener más voz en lo que sucede en el mundo, incluido el Medio Oriente, donde su línea umbilical de petróleo podría ser cortada sin su consentimiento. Los creadores del mercado común han apelado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo para una mayor cooperación entre los dos bloques. Con el fin de tener más libertad de maniobra en futuras crisis, los europeos siguen considerando medidas para lograr su propia independencia política y militar del control y la influencia de los Estados Unidos. Daniel profetizó hace más de 2500 años que Europa, tarde o temprano, terminaría con un gobierno central fuerte como el del antiguo Imperio Romano. Esta fuerte Europa unida es predicha en el capítulo 17 de Apocalipsis. Y la bestia, la manifestación final del Imperio Romano, que era y no es la octava cabeza y es de las siete cabezas de Daniel 7, del 4 al 7, y va a perdición. Apocalipsis 17:11. Ahora, note que la bestia, el líder de este avivamiento final del Imperio Romano, tendrá bajo su control y dirección todo el poder de 10 reyes o 10 gobernantes que le darán plena lealtad. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, los cuales aún no han recibido reino, sino que recibirán poder como reyes una hora con la bestia. Estos tienen un mismo sentir y darán su poder y fuerza a la bestia. Estos, la bestia y los 10 reyes, harán guerra contra el Cordero, Cristo en su venida, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Versículos del 12 al 14. Esta batalla, que ocurrirá cerca de Jerusalén, véase Zacarías 14 del 1 al 4, se describe en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Los reyes de la tierra y de todo el mundo son reunidos por el mundo de los demonios en un lugar llamado en lengua hebrea Armagedón, versículos 12 al 16. Durante miles de años, Megiddo ha sido un lugar muy estratégico, la encrucijada misma de Oriente Medio. Estos reyes y sus ejércitos se reúnen en Megiddo. Luego se trasladan al sur hasta el valle de Josafat, cerca de Jerusalén, donde realmente tiene lugar la batalla culminante. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue tomada y con ella el falso profeta. Ambos fueron arrojados vivos en un lago de fuego que ardía con azufre. Y el resto fue muerto a espada del que estaba montado en el caballo, y todas las aves se saciaron de su carne. Apocalipsis 19 del 19 al 21. Como leímos anteriormente, esta misma aniquilación de la bestia se describe en Daniel. Miré hasta que la bestia, la cabeza humana de la venidera combinación de 10 naciones, fue muerta y su cuerpo destruido y entregado a la llama ardiente. Daniel 7:11. En la Biblia, un rey a menudo representa un reino. Ver Daniel 2, 38 y 39 y 7, 17 y 23. Así que estas bestias son gobiernos o reinos humanos que han saqueado y destruido las naciones a través de los siglos. Se han comportado como bestias salvajes. Esa parece ser la razón por la que Dios los compara con animales rapaces. Ahora regresemos al capítulo 11 de Daniel. Hemos visto que el rey del norte era Siria hasta que esa nación fue tragada por Roma y se convirtió en parte del Imperio Romano. A partir de ese momento, los sucesivos reyes del norte fueron los sucesivos líderes del Imperio Romano. También hemos visto que el Imperio Romano tendría 7 cabezas o resurgimientos, comenzando con Justiniano en el año 554 después de Cristo. La séptima, última cabeza de este Imperio Romano aún no ha surgido, tal vez antes de lo que pensamos. El reino Mussolini-Hitler era la 6ª cabeza de la bestia. El próximo líder que unirá a los pueblos de Europa será la bestia mencionada en Daniel y Apocalipsis. Él también será el rey del norte, mencionado en Daniel 11 del 40 al 45. ¿Por qué este rey del norte se involucrará en el Medio Oriente? Porque Oriente Medio tiene una gran importancia estratégica. Se encuentra en el centro geográfico mismo de la Tierra, la encrucijada vital entre 3 continentes.
Además, es muy importante porque cuenta con más del 50% de las reservas probadas de petróleo del mundo. Ahora retomemos esa parte de esta profecía que se ha cumplido en los últimos 80 años. Y en el tiempo del fin, esto fue en 1895 y 1896, el rey del sur, Etiopía, lo empujará, Italia en Eritrea. Y el rey del norte, Italia bajo Mussolini, vendrá contra él como un torbellino, desde el aire con aviones de combate y bombarderos, con carros y con jinetes y con muchas naves, y entrará en las tierras y desbordará y pasará. Versículo 40. Mussolini cumplió el versículo 40, pero no el versículo 41. Mussolini, como rey del norte, no entró en Palestina, fue detenido en Egipto. ¿A qué países entrará el profetizado rey del norte? ¿Qué naciones conquistará? El versículo 41 muestra que él se moverá a lo que se ha llamado Palestina. Entrará también en la tierra gloriosa, la tierra santa, y muchos países serán destruidos, pero estos escaparán de su mano: Edom, Moab y el jefe de los hijos de Amón. ¿Y qué hay de Egipto? ¿Estará sujeto a la venida del rey del norte? Y la tierra de Egipto no escapará. Versículo 42. El versículo 43 dice que los libios y los etíopes, refiriéndose a los pueblos cusitas de Sudán y probablemente Etiopía, estarán a sus pasos, fronteras. Pero en este momento el rey del norte va a escuchar algunas noticias alarmantes, probablemente una amenaza militar de Rusia y las naciones aliadas con ella. Pero las nuevas del oriente y del norte le turbarán, por tanto saldrá con gran furor para destruir y para exterminar a muchos. Versículo 44. Fíjese en cómo este rey trasladará su cuartel general a Jerusalén y plantará los tabernáculos de su palacio entre los mares en el glorioso monte santo, pero él llegará a su fin y no habrá quien le ayude. Versículo 45. Establecerá su palacio en el monte Sión, que está situado entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Ya hemos visto que la bestia de Apocalipsis 17 y 19 luchará contra el Mesías en el valle de Josafat, cerca de Jerusalén. Pero un falso profeta, un gran falso líder religioso, también trasladará su cuartel general a Jerusalén. Esto se indica en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 8. Este mismo falso profeta es llamado el hombre de pecado y el hijo de perdición. 2 de Tesalonicenses 2, 3. Se le describe como alguien que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios, o que es adorado, de manera que él, como Dios, está sentado en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que es Dios. Versículo 4. El rey del norte se trasladará al monte de Sión y allí se le unirá el falso profeta que obrará grandes milagros. Este rey del norte, también llamado la bestia, en una fecha posterior llevará en cautiverio a la mitad del pueblo de Jerusalén. Zacarías 14, 1, 2. La bestia y el falso profeta estarán en Jerusalén para oponerse a Cristo cuando Él regrese a esta tierra con poder y gloria deslumbrantes. El horrible castigo de estos dos líderes malvados se describe en Apocalipsis 19, 20. Ahora note la profecía de Jesús concerniente a Jerusalén en el momento justo antes de su segunda venida. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabed que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque estos son los días de la venganza, porque habrá gran angustia en la tierra e ira sobre este pueblo. Lucas 21 del 20 al 23. Ciertamente, el versículo 24 aún no se ha cumplido completamente, aunque se cumplió parcialmente en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por los ejércitos romanos. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Dios habla de una gran batalla que se avecina cerca de Jerusalén, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para batalla, y la ciudad será tomada, y las casas saqueadas, y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad saldrá en cautiverio, y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones, como cuando peleó en el día de la batalla. Zacarías 14, 2, 3. ¿Cuándo se llevará a cabo? Será en la segunda venida de Cristo, y sus pies, los de Cristo, se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos,
Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos contigo. Versículos 4 y 5. Compárese con Primera de Tesalonicenses 4 del 14 al 17, Primera de Corintios 15 del 51 al 54 y Apocalipsis 11 del 15 al 18. Entonces sobreviene la terrible destrucción que sobrevendrá a los que luchan contra Cristo en Jerusalén. Y esta será la plaga con la cual el Señor herirá a todo el pueblo que ha luchado contra Jerusalén. Su carne se consumirá mientras estén en pie, y sus ojos se consumirán en sus cavidades, y su lengua se consumirá en su boca. Zacarías 14:12. El gran poder de Dios producirá esta muerte instantánea. Incluso suena un poco como lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. La profecía revela que seguirá habiendo más conflictos y derramamiento de sangre en el Medio Oriente. Ni las Naciones Unidas ni ninguna otra potencia o nación podrán encontrar una solución viable al estancamiento actual en el Medio Oriente. Habrá más conversaciones, treguas y tratados de paz y más derramamientos de sangre. La profecía bíblica muestra que ningún gobierno humano podrá jamás poner fin a las hostilidades en esta parte del mundo. Solo el comienzo del reino de Dios, gobernante bajo el liderazgo del regreso de Jesucristo, el príncipe de paz, traerá una paz permanente al Oriente Medio y al mundo.